¿Qué tal amigos de Nueva Entradas? Bienvenidos a un episodio más. Hoy tenemos un invitado especial, como de costumbre. Tenemos a Manny Rosado, el coach mental de Diablos Rojos y Toros del Este. Bienvenido Manny a tu espacio. Me encanta tu gorra. Oh, Está, claro. está bonita, ¿verdad? Sí, 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 De claro. verdad que gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer poder hablar de esto que nos apasiona, que es el deporte, específicamente el béisbol, y la oportunidad también de darle visibilidad al trabajo de psicología deportiva, coaching mental, que se ha estado desarrollando en los últimos años, que quizá muchas personas desconocen que se hace esto en el deporte. Así que esto es un tremendo espacio para abundar un poquito más de esto tan importante. Gracias por la invitación. Y precisamente por eso estamos aquí, porque quizá mucha gente desconoce de que hay una labor dentro del béisbol que es el tema mental, que no solamente lo físico. Para comenzar con eso, me gustaría saber primero cómo tú incursionaste en el tema de coaching mental, qué estudiaste quizá en la universidad, cuál es la preparación que hay que tener para poder ejercer esa labor. Bien, lo primero es amar el deporte. O sea, yo desde pequeño, como buen dominicano, nací con mi bate y con mi guante. Crecí en ambiente de béisbol, jugué pelota en la Valdés, una liga de hace un tiempo ya que era dirigido por un scout de los Mets. También jugué pelota en Domingo Sabio, ahí el Atléticos de Mota, también una liga donde han salido muchos buenos jugadores, que estaba justamente al lado de la Liga Franklin, que fue la liga donde salió Adrián Beltré, si no mal recuerdo. Eh, Ese amor por la pelota me llevó a practicarlo. No llegué a ser pelotero por muchísimas situaciones. Entendía que tenía el talento, pero no tenía quizás la disciplina que requiere esto. Y de igual manera también comencé a tener problemas en la espalda y bueno, dije, no voy a poner todas las pelotas en una sola bandeja o un solo bowl. Y dije, bueno, ¿qué pasaría si ahora me quedo en el deporte, pero desde otra óptica? Que también es una buena motivación para los que nos están escuchando, porque muchos jugadores tienen oportunidades en términos del béisbol, no solamente bateando y agarrando una pelota, Así es. sino también siendo coach mental, siendo coach de banca, lo que sea. Entonces, nada, estudié administración de empresas, hice una maestría en coaching y también en comunicación gerencial y para el desarrollo personal y profesional en España. Y comencé a entrar un poquito en el deporte gracias a Grandes Ligas, que me abrió la oportunidad para trabajar con jugadores de las academias. También estoy incursionando en lo que es la psicología deportiva. Eh, Estoy terminando ya, en este mes termino ya mi certificación, bueno, mi maestría. Y bueno, básicamente entrando en el deporte fue que me di cuenta que aquí era que quería estar. Y vino gracias a estar en el medio, a estar viendo mis juegos, participando, haciendo entrenamientos. Y bueno, así llega esto hacia donde mí. Y gracias a un trabajo que hice en Oakland, el gerente general de Oakland me llevó a los Toros del Este y ahí entro ya al IDOM en el 2019. Entro debido a que el equipo estaba pasando por una crisis, pues en el 2018 habían llegado a la final y no se había concretizado el campeonato y luego tuvimos el momento histórico de peor inicio de temporada. Y me llaman para ver cómo podíamos mover un poquito el equipo y bueno, gracias a Dios ese fue el año que fuimos campeones nacionales y del Caribe. Aquí tengo un poquito de lo que fue el equipo, las firmas de los jugadores. Y así entro al Lidón. Esa es más o menos mi historia local. Luego, a través del trabajo en Lidón, entro en contacto con Diablos Rojos del México y ellos les gustó lo que se podía hacer allá. Y bueno, este es mi cuarto año ya con la organización de los Diablos Rojos del México, que evidentemente también fuimos campeones ahora en esta última temporada. Perfecto, Manny. Es importante antes de desarrollar todo lo que implica Ujú, tu trayectoria con los Toros del Este y los ujú, Diablos Rojos, que supongo que hay mucho de qué hablar ujú, de esas dos organizaciones y de tu experiencia ujú. en la labor que haces. Me gustaría saber para ti qué tan importante es el tema de la salud mental y sobre todo la inteligencia emocional dentro de un equipo o conjunto deportivo y también a nivel individual para los jugadores en su Ujú. desempeño. El cuerpo no se mueve sin la mente. Creo que la mente está subvalorada y muchas veces no dimensionamos la capacidad que tiene el cerebro, que tienen las emociones para que el cuerpo pueda funcionar de la manera óptima. Entonces, evidentemente, una mente, un corazón que no está alineado, difícilmente va a tener
ni la motivación ni la intención de hacer un mayor esfuerzo. Entonces, la salud mental es prioritaria porque vivimos en un mundo muy rápido, donde hay muchísimas situaciones que nos sacan de nuestro centro. Entonces, la salud mental lo que hace es regular todas esas cosas que tú necesitas para poder ser funcional dentro de un proceso, no solamente en el deporte, sino en la vida general. Entonces, entiendo que de igual manera, respondiendo a la pregunta de la inteligencia emocional, venimos de una cultura, vamos a hablar de República Dominicana o Latinoamérica, venimos de una cultura donde no nos enseñan, donde no aprendemos. En el colegio tú nunca vas a ver una materia de inteligencia emocional, nunca vas a ver nada, ni de finanzas, por ejemplo, que son dos tópicos que también son importantes. Entonces, si tú no tienes herramientas para poder regular tus emociones, para tú poder tomar decisiones asertivas a través de controlar esas emociones, regularlas y luego dar con un resultado, fácilmente puedes salir del objetivo que quieres. Entonces, para mí es prioritario. Pero no importa lo que yo diga, lo importante es que los jugadores lo entiendan y que las organizaciones los entiendan. Hay 2 organizaciones para las cuales yo trabajo que sí lo han entendido y están invirtiendo en esto para la mejoría de su capital humano. Así que para mí es lo prioritario. Y sobre todo que eso se refleje en resultados, y los resultados los hemos visto. Claro, claro, pero más allá de los resultados, porque al final del día ni tú ni yo podemos controlar los resultados. O sea, más allá de los resultados es que el proceso se disfruta de una manera diferente. Porque al final del día, si tú te trazas la meta de ser campeón nacional y te quedas ahí, ¿de qué vale? O sea, entonces, ¿cuáles son tus propósitos para el año que viene? Entonces, yo lo que entiendo es que esto de la salud mental, el tema del coaching mental, es algo para toda la vida, que es diferente cuando tú lo condicionas solamente a un resultado inmediato o de una temporada. Entonces, esto es algo que tú tienes que trabajar diariamente. Esto no es un proceso de un día. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué los gobiernos invierten en infraestructura? Pues se ve. Y la salud mental se ve. Claro. Tú ves resultados de cosas que el ser humano hace, pero como es algo muchas veces subjetivo en términos de lo que se puede visibilizar o cómo tú lo puedes contabilizar, por eso quizás las instituciones titubean un poquito para tomar ese tipo de decisiones. Porque al final del día, si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que por la psicología deportiva o por el coaching mental fue que Diablos Rojos ganaron los Toros? Tú puedes decir que sí, como puedes decir que no. Nunca lo sabremos. Lo que sí yo te puedo decir que eso tuvo una incidencia en el proceso. Sí. Sí. Esa es la clave. Definitivamente Proceso. complementó el trabajo de todo sí, un equipo. Claro que sí, porque al final del día el primer bate tiene que complementarse con el noveno. El pitcher tiene que complementarse con el catcher. O sea, todo es complemento. Entonces, ¿cómo tú puedes crear un complemento tan fuerte donde haya una armonía, donde haya una constancia, donde haya una disciplina, donde haya un propósito en común, donde todo el mundo respire el campeonato, pero no su mirada no está en el campeonato, sino está en el día a día, momento presente? O sea, que entiendo que es la fortaleza que traemos nosotros a través de los procesos que hacemos, no solamente con los jugadores, que eso tiene que quedar claro. El coaching mental, también la psicología deportiva, se debe de trabajar de manera inclusiva e integral. Trabajamos con gerencia, trabajamos con operaciones, trabajamos con cuerpo técnico, trabajamos con jugadores, trabajamos con la familia, trabajamos con todo lo que tiene que ver, hasta con comunicaciones. Claro. O sea, yo he hecho trabajo con comunicaciones allá en México. Hicimos un trabajo para el equipo de comunicaciones de integración. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, yo no me puedo solamente... Es un solo cuerpo. un solo cuerpo, porque comunicaciones impacta al jugador. Que ¿Es así o no es supongo- así? Y que supongo que no trasciende solo el terreno, Claro. dígase en los jugadores, Claro. sino todo el staff administrativo Todo. y todo lo que implica Todo. el equipo. Ahí va, porque nosotros hablamos de pelota y vemos que los jugadores tienen su rutina, salen, batean en el cage, toman fly, rolling y demás. ¿Cuál es el día a día de un coach mental? O sea, Claro. el coach está ahí dentro del terreno y cómo es que se desenvuelve en un día a día. Bueno, todo comienza en la pretemporada. O sea, el cimiento se hace en la pretemporada, donde el coach mental tiene que primero tener una reunión con gerencia para ver cuál es la visión que se tiene con el equipo. Luego se tiene un proceso también de reunión con el cuerpo técnico para que estén alineados. Efectivamente, tiene que estar el manager para que todo esté alineado, el plan de trabajo esté alineado a lo que se busca.
Luego se trabaja con los jugadores. Generalmente en pretemporada lo que se hace, dependiendo de la organización, hay organizaciones que hacen test psicológicos, hay organizaciones que simplemente trabajan el tema de la integración. Todo va a depender de la planificación que el equipo llegue al acuerdo con la persona encargada, ¿cierto? En el caso mío, en México, yo tengo un equipo de trabajo. O sea, yo estoy trabajando en el campo, pero también estoy gerenciando. O sea, estoy trabajando con un equipo de trabajo que en nuestras diferentes organizaciones, porque Diablos Rojos del México no es solamente béisbol. Tenemos softball, tenemos básquetbol, tenemos una academia de desarrollo. Entonces yo tengo un equipo de trabajo que trabajamos unidos en ese sentido. ¿Se maneja a nivel integral eso entonces? Se maneja de manera integral. Okay. Entonces tú puedes tener sesiones grupales, donde tú puedes incluir solamente jugadores, pero también puedes incluir en otro momento cuerpo técnico, jugadores. Yo he hecho actividades con todo el mundo, hasta con gerencia. Tú tienes también sesiones individuales. Me encantan las sesiones individuales con jugadores que tienen alguna situación dentro o fuera del terreno, donde se trabajan aspectos de algo que yo he creado, que es un baseball funnel. Un baseball funnel es una estrategia que puede hacer que la persona pueda identificar las cosas que deben de soltar, qué se aprende de esto y cómo pueden crear un plan de acción en base a eso. Entonces, todo es bien objetivo. La motivación es importante, pero el trabajo del coach mental y del psicólogo deportivo no es solamente motivación, que ahí es importante que la gente sepa, porque cuando la gente quiere saber un poquito de mi trabajo, que lo que cree es que yo estoy, vamos, sí se puede, vamos a ganar, y eso es contraproducente. Les explico por qué. Si yo te digo a ti, vamos a ganar y no ganamos, ¿qué sucede? Te frustro. Entonces yo estoy haciendo algo en contra de lo que yo debería de hacer. Es muy diferente a yo decirte a ti, vamos a cuidar el proceso, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. Entonces ya eso es diferente. Yo te estoy diciendo, vamos a ganar a través de cuidar el proceso, más allá de un resultado que ni yo puedo controlar. Entonces, no sé si vamos a ganar conlleva una serie de pasos que es lo que tú tomas en cuenta. Efectivamente. Y la victoria viene siendo ya el resultado final. Y la victoria es simplemente un número. Y no estamos trabajando con números. Estamos trabajando con seres humanos que tienen expectativas mayores a un campeonato. Claro. Y si tú como organización, vamos a poner el caso de los Warriors, o lo mismo Yankees en el 98, cuando ganaron 3 campeonatos corridos, tú quieres crear una dinastía. Y es lo que Santiago Harp quiere de nuestra organización, que es nuestro dueño, nuestro jefe. Sí. Él quiere crear historia. Entonces, si tú quieres crear historia, no te puedes quedar con un campeonato. Entonces, esto va más allá de un resultado inmediato o un resultado de una temporada, sino es un trabajo del día a día. ¿Y cuál es la apertura quizá de los jugadores? Yo entiendo que quizá en Latinoamérica nosotros no tenemos esa educación de tener una apertura quizá con un psicólogo y tratar temas muy personales, más con los peloteros que entienden que quizá esos problemas de día a día se deben más a algo físico, quizás si están en un slump, que no están bateando. Probablemente ese tipo de situaciones se producen por algo más mental, alguna situación que traen familiar de su casa o demás. Mira, ¿cuál es esa apertura que tienen los jugadores contigo? Algunos se te acercan y te dicen, mira, Manny, estoy teniendo tal situación. ¿Tú entiendes que hay una educación o que ellos tienen esa intención de hablar con el coach mental? O el mismo Manny sea que lo identifique. Exactamente. Claro. Esto es un proceso muy respetuoso. Yo nunca puedo imponerle a nadie que venga a reunirse conmigo. Yo brindo las pautas, hay un calendario, hay unos acuerdos. Entonces, el mismo jugador, cuando entiende, se acerca. Si yo hago una observación de algún jugador que entiendo que pudiera tirarle como un guiñito, se hace. Pero al final del día, yo no, para que el proceso se dé de manera efectiva, tiene que venir desde la voluntad de la persona. Sí hay muchos jugadores que se acercan, sí hay muchos otros que no se acercan, porque evidentemente vamos a la parte cultural. Exacto. No tenemos una preparación en base a estos temas. Entonces, si tú no has es más, vamos a ponerlo más radical. ¿Quiénes son los que llegan a Grandes Ligas? Díganme ustedes. ¿De dónde vienen? Sí, de la Los mayoría más de vulnerables. barrios, sitios un poquito marginados. Educación. Díganme más o menos qué curso ustedes creen que ellos llegan generalmente. Pasan de octavo, se quedan en el bachillerato. Efectivamente. Entonces, si vamos a las neurociencias, las conexiones neuronales de estos chicos, por la situación y las circunstancias que le ha tocado vivir,
es mucho menos que una persona como nosotros que hemos tenido ya un proceso de aprendizaje mucho más enfocado evidentemente a la escolaridad, a la universidad y demás. Entonces, tú tienes jóvenes que no han sido educados en esa forma, que quizás fueron educados. Tú tienes que aprender un cocotazo, un golpe, a la fuerza. Tú tienes que ser disciplinado a la fuerza. Entonces, es un reto, por eso digo que tiene que ser voluntario. Pero tú tienes que tener un inicio limpio. Yo siempre creo que los procesos, si tú tienes un inicio limpio, vas a tener un final limpio. Entonces, tú tienes que mostrar tu mejor cara, tienes que darle las herramientas y la motivación para que ellos vengan hacia donde ti. Una vez que vienen, ya no se quieren ir. Cuando digo que no se quieren ir es que tienden a volver. Y se lo puedo dar como testimonio. No voy a decir nombres, claro, pero sí tengo jugadores que siempre en invierno me llaman. Específicamente de los Diablos. Hay jugadores claves que me llaman cuando están pasando por algún tipo de slump, por algún tipo de situación personal, y yo siempre estoy abierto para apoyar. Entonces, si se dan cuenta, hay un impacto en la temporada, pretemporada, que se extrapola ya a cuando ni estás con ellos. Entonces, sí hay de todo, hay de todo. Evidentemente, muchas de las técnicas que yo enseño tengo que aplicármelas a mí, porque si yo quisiera, si es por mí, yo quisiera que todos vengan, pero no todos vienen. Claro. Entonces, creo que es algo muy real que lo que tú enseñes tienes que aplicártelo a ti. Ok, y para ir cronológicamente en tu trayectoria, empezaste con los Toros del Este, sí, en primer lugar antes de los Diablos Rojos. ¿Cómo llegas a los Toros? Sí, como decía anteriormente, llego gracias a Raymond y a Grandes Ligas. Raymond Abreu era el gerente general es el gerente general de Oakland y lo fue también de los Toros. Sonia de la Cruz estaba trabajando en Major League Baseball. Yo hice un proceso de trabajo con Oakland, de varias sesiones también con los coaches, con el equipo. A ellos les gustó mucho el trabajo y en el 2019 me llaman por la situación del inicio de temporada del equipo y yo entro a trabajar con el equipo. Fue un año de mucho aprendizaje. Yo llegué pinino, o sea, yo no había trabajado a nivel profesional y realmente di lo mejor que pude. Apoyé, había una gran apertura porque el equipo tenía una gran necesidad. Sí. Y bueno, ahí están los resultados, como ustedes bien decían. Fue una temporada donde yo disfruté mucho. ¿En qué año fue? 2019-2020. Que hay del campeonato. Campeonato nacional y del Caribe. O sea que no conformamos solamente siendo campeones nacionales. Casualmente ese año fueron años de récord. Nosotros rompimos récord de más victorias, temporada regular, playoff y demás, que fue casualmente, irónicamente o coincidencialmente lo mismo que pasó con Diablos Rojos del México en este campeonato. Yo tengo 2 campeonatos profesionales y se parecen mucho. O sea que sería bonito ver como ese símil, porque realmente lo que pasó ese año con lo que pasó con Diablo se parece mucho en términos de récords, en temas de armonía, unión y el trabajo que se hacía, las remontadas y demás. ¿Y en los Toros inmediatamente fuiste mental coach o pasaste por otros roles antes de? Fui directamente como mental coach. Me llamaron para eso y esa fue mi función y ha sido mi función hasta el momento. Lo único que en el caso de los Toros, a diferencia de Diablos, en Toros yo no figuro como parte del roster. Okay. O sea, yo estoy más como consultor. O sea, voy y vengo con un propósito específico semanal. En el caso de Diablos Rojos del México, yo soy parte del roster, soy parte del cuerpo técnico y demás. O sea, que ahí hay una pequeña diferencia y estoy el año entero con Diablos. Excelente. Y en el caso del IDOM y los Toros, quizá por desconocimiento, en ese tiempo del 2019 no se hablaba mucho sobre esa posición. Tú eres de los pioneros. Yo tengo que ser pionero. O sea, yo me enfoco tanto en mi trabajo que como que he descuidado un poquito de ver que otras personas están haciendo lo mismo que yo. Pero yo siento que puedo ser pionero tanto, quizás habían psicólogos clínicos, no lo sé, pero sería bueno investigarlo. Pero creo que fui el primero o fui de los primeros. En México fui el primer dominicano en hacer este tipo de trabajo y en México
a través del trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos 4 años, ya los equipos están invirtiendo en esto. Y en el roster tú puedes ver de otros equipos coach mental, psicólogo deportivo. O sea que es un área que se está desarrollando, que está creciendo. En Diablos, a diferencia de Toros, estamos creando un departamento de psicología deportiva y de salud mental yo lo estoy liderando ese proceso. O sea que hay muchos grandes planes y me encanta lo que está pasando con esta organización porque es multideportiva. O sea que vamos a estar impactando no solamente en béisbol, sino en otros deportes. Y con el tema de los Toros, tú entraste a la organización por todo lo alto, campeón, Serie del Caribe, pero lamentablemente en los últimos años quizá no ha sido el igual éxito para la organización. ¿Cómo se maneja eso en un día a día en el clubhouse? Mira, es muy difícil, es muy difícil. Y voy a brincar un poquito tu pregunta para después caer en ella. Cuando tú ves el deporte como un fanático, hay muchísimas cosas que tú no entiendes. Y el fanático tiende a ser muy fuerte con los jugadores, con las rachas negativas de los equipos. Entonces, quiero primero que se vea eso, que estar dentro de una organización es totalmente diferente a cuando tú eres fanático. Yo crecí siendo escogidista toda mi vida. Sufrí, gocé muchísimo. Pero desde que comencé a trabajar con los Toros, ya ese fanatismo sale y entra ya el Manny profesional. Entonces, hablando de eso, ahora vamos a hablar del momento de crisis que hemos estado pasando. Luego de esa temporada, clasificamos creo que una vez a Round Robin y después tenemos ya los últimos años que no pasa nada. Paradójicamente hablando, el dogado de los Toros este año, vamos a hablar de este año que es lo más reciente, estuvo chévere. O sea, la gente estaba como en esto, pero los resultados no se estaban dando y no se dieron como se esperaba. Evidentemente, el dogado va cambiando porque no es algo lineal, es holístico, o sea, se va moviendo. Habían días que tú tenías a los muchachos muy en el juego, otros días estaban más fuera del juego, pero al final del día tenemos que entender que el juego es un trabajo. Entonces, si tú no entiendes que el juego es un trabajo y lo ves simplemente como parranda o no te importa tanto como se te debe de importar, no estoy hablando de los jugadores de los Toros, estoy hablando en términos general, las cosas no van a suceder. Y todos los equipos pasan por crisis, pero yo soy de los que creo que a mayor crisis, mayor oportunidad de levantarse y buscar nuevas estrategias que te puedan funcionar. Mi visión ahora mismo está en el hoy. ¿Qué puedo yo hacer ahora en esta postemporada, o sea, ya en esta, ¿cómo diríamos? Luego de la temporada, para que la próxima temporada sea mejor? Entonces, lamentablemente los resultados no se dan, pero recuérdense que somos un equipo pequeño. O sea, todo el mundo en este país nace siendo ¿qué? Sí, aguilucho. Aguilucho. Entonces tú tienes que hacer un trabajo hasta más fuerte para que las personas se identifiquen con la camisa. Porque no es lo mismo tú sacar a un jugador Totalmente. de los Toros o de las Estrellas o de los Gigantes y llevarlo al Licey. Mira cómo se crecen. Sí. Damos ejemplo. No hay que dar ejemplo, ustedes lo saben. Cómo los jugadores cuando salen de los equipos pequeños juegan con las Águilas, pero es un tema de identidad cultural. Entonces, eso es un gran trabajo que también me toca a mí. Esa identidad con la camisa que se ha estado trabajando y se seguirá trabajando, evidentemente, pero no lo es todo. Hay muchísimos factores que no están dentro de mi control, ni del control de la gerencia, ni del cuerpo técnico, hasta mucho menos de los jugadores, que muchas veces no funcionan y no se dan. Es más, hasta como está estructurado el estadio. Fíjense que el estadio de nosotros la bola no corre. No. Todo influye. Cuando es más, vamos a dar un ejemplo, y me voy para México de nuevo. Estoy haciendo como que muchas analogías. Dale para allá. Yucatán contra Diablos Rojos. Teníamos la serie 3-1. Todo el mundo, vamos a pasar al fin a la final. Cayó un aguacero, nosotros ganando como 8-3. Y el equipo de Yucatán estaba en baja. Nosotros estábamos en alta. ¿Pudimos controlar que se pospusiera el juego? No, porque la lluvia no está dentro de mi control. ¿Qué pasó al día siguiente? Nos mataron. Y después de ahí la serie cambió y nos descalificaron de un 3-1. Oigan esto. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hay cosas que están fuera de mi control. Y hasta la vida te da oportunidades, pero todo va a depender si tú la quieres aceptar o si estás preparado para eso o si vas a hacer lo mejor para eso. Entonces, en el caso, ahora volviendo con los Toros, han pasado muchísimas cosas que no pueden ser justificación, pero sí deben de ser alarma para poder ajustar lo que se tiene que ajustar y trabajar, punto. Sí, es lo que yo entiendo. 100%. Y nosotros que cubrimos la temporada de Lidón, siempre vimos como el clubhouse de los Toros, o sea,
siempre vimos Sí, motivación, sí. chercha, como decimos aquí, y que los jugadores se disfrutaban en los juegos y el proceso. Sí. Aparte de que la gerencia, entiendo que en los últimos años ha hecho un buen trabajo, Ha han hecho un traído piezas excelente clave. trabajo. Lo que pasa es que si tú lo ves como resultado, tú vas a desvalorizar ese trabajo. Pero Jesús Mejía ha traído jugadores de alto calibre. O sea, Claro. la misma agencia Sobre todo, libre. exacto, Nosotros la llevamos... agencia Los libre. Toros han sido el pero equipo que está más activo. Eso, tú no puedes tapar el sol con un dedo. Y todavía estábamos tratando de clasificar. Se estaban haciendo movimientos. Mira, Troy Johnston, ¿qué está haciendo con el Licey? Una máquina. Una máquina. Entonces, teníamos jugadores. Lo que pasa es que en el deporte, específicamente de alto rendimiento, es muy difícil ganar. Es extremadamente ganar. Vamos a hablar de los Yankees. ¿Cuántos años no tienen los Yankees? Sobre que no todo en la ganan? pelota. La pelota, donde tú tienes los mayores índices de fracasos. Tú quieres ser un jugador exitoso, tú vas a fallar más de un 50%, un 70% posiblemente. Si tú búscate la analítica de cuánto están bateando 300 en Grandes Ligas ahora mismo. Ha bajado. O sea, terminó la temporada y batearon como 15 o 18. O sea, estamos hablando de que la gran mayoría batió por debajo de 300, quiere decir que fallaron 8 veces sobre 2. Entonces, Año a año ha bajado considerablemente. claro, entonces, el número. ¿cómo tú manejas esa frustración? Por ejemplo, ¿qué yo le digo a los jugadores? Enfócate en tu swing. Hiciste un buen swing, disfruta ese buen swing. El resultado no fue un hit, pero tuviste más confianza. Incrementaste tu confianza para el próximo turno. Enfócate en lo que tú puedes controlar. Por ejemplo, hay muchísimas técnicas de enganche, de anclaje, donde los muchachos pueden encontrar confianza dentro del terreno. Algo súper subvalorado y que quiero dejarle a ustedes como una herramienta poderosa para lo que ustedes hacen también, la respiración. Te pregunto, ¿cuántos días tú puedes durar sin comer? Bueno, Hay gente que ha durado, qué sé yo, hasta 10, 30 días. Sí. ¿Cuántos días tú puedes durar sin beber agua? Muchísimos días. ¿Cuántos días tú puedes durar sin respirar? Ni 10 minutos. No sé si me explico. Sí, claro. Y si dejaste de respirar por 10 minutos, atente a las consecuencias. Entonces, la respiración es lo que mueve el cuerpo. Entonces, parte de lo que nosotros trabajamos es una respiración autodirigida, con conciencia, donde tú la vas a utilizar como una herramienta de regular tus emociones para que el turno no te venza. ¿Tiene sentido eso? Entonces, en el caso de ustedes también que están en un rush de vida, el hacerte consciente, el mindfulness, hay muchísimas estrategias, la visualización, pero la respiración te ayuda en todo lo que tú quieras hacer en la vida. Entonces, parte de las herramientas prácticas. ¿Por qué es importante la respiración? Porque psicológicamente hablando también afecta la intencionalidad y la aplicabilidad porque es tangible. El respirar, el yo decirte, tú eres bueno, eso te puede generar, qué sé yo, un momento como chévere. Pero si yo te digo, vamos a respirar, eres tú que lo estás haciendo. No es algo que yo te estoy diciendo, es algo que tú estás provocando. Entonces, cuando el jugador respira, sabe respirar, puede lograr mejores resultados porque puede regular físicamente sus emociones para el próximo turno y el próximo, qué sé yo, error. O sea, lo que sea que vaya a pasar en el terreno. Excelente. Para terminar con esa etapa de los Toros y entonces pasar de lleno ya a los Diablos Rojos. Me imagino que tuviste un desafío bastante grande en los Toros Sí, porque te tocó el momento de la pandemia. sí. Entonces, como un mental coach de un equipo, de una liga que hubo sus limitaciones, pero siguió jugando, ¿cómo se maneja un mental coach en esa etapa de pandemia de cara a los jugadores y a todo lo que se vive Claro. en ese episodio que ya sabemos cómo nos fue? Chistosamente, primero con una mascarilla. Tengo toda mi foto ahí con la mascarilla. Empezando por ahí. Empezando por ahí. No, evidentemente fue un proceso complejo, evidentemente, porque esto nos afectó a todos. Y una temporada sin fanáticos, todo lo que conllevó. Para mí fue un reto, pero también fue un proceso de mucho aprendizaje. Como mucha gente tuvieron que aprender a utilizar la virtualidad, yo tuve que también aprender otras cosas que me pudieran ayudar para trabajar la misma situación que se estaba viviendo. Realmente el trabajo no era tan diferente, pero sí aplicaba más el tema no solamente del terreno, sino la vida personal. exacto. No sé si me explico. Claro. O sea, yo le di mucha importancia al deporte, pero también le di quizás igual o más importancia al plano personal del propósito, del por qué y para qué se estaban haciendo las cosas.
muchos jugadores perdieron familiares, muchos jugadores estaban en crisis. Entonces, el tema de yo complementar esto con la vida me ayudó muchísimo. Trabajar habilidades blandas, trabajar el tema de la relación familiar, el trabajar el tema de aprovechar el momento presente, trabajar temas de relaciones humanas. Yo tuve que como que volcar un poquito y ir un poquito más a la sensibilidad. Ese año fue muy interesante por eso, porque me llevó a una esencia de Manny Rosado. Yo soy una persona muy de la gente, porque yo lidero muchos procesos de poblaciones vulnerables. Yo soy director de una fundación que se llama Corazones a Tiempo, que trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley y trabajo muchos proyectos sociales. Entonces, como que pude integrar esa parte humana por la circunstancia del momento, porque esto no es un producto de McDonald's, Claro. no es un producto empacado. Esto es un producto que tiene que estar en base a la necesidad del momento del jugador y del equipo. Claro, se está bregando con capital humano y la empatía tiene que ser el Claro que primero. sí, claro que sí. Y eso fue algo que fue muy funcional en ese proceso. Tengo muy buenos recuerdos de esa temporada porque también pude entablar relaciones un poquito más profundas con los jugadores debido a las circunstancias. Lo que la gente no se da cuenta ahora mismo, que ustedes hablaban sobre la salud mental, la pospandemia, nadie habla de la pandemia ya, pero las secuelas son muy tangibles. Es más, hay dos países, UK y Japón, que crearon el ministerio, así como ministerio de gobierno, Ujú. que se llama el Ministerio de la Soledad. Este ministerio acoge a personas que se sienten solas luego de la pandemia para darle asistencia. O sea, Supongo por los índices de suicidio y claro demás que que tiene. sí, y por todo lo que ha provocado la pospandemia. Vamos a hablar de la infancia. Estos muchachos, o sea, hay muchísimos scouts aquí buscando jugadores que vivieron un proceso de pandemia sin entenderla bien. Esos adolescentes, esos niños, niñas adolescentes que van a ser nuestros próximos jugadores profesionales, ¿cuáles son las secuelas que tienen de esta frustración, de este encerramiento? Hay muchas personas que siguen encerradas, que viven su vida como si estuvieran en pandemia todavía. Con su mascarilla y todo eso, ¿cierto? Eso es lo que se ve, pero ¿y lo que no se ve? Piensen en eso, o sea, y todos nosotros hemos sido afectados por eso, porque hace más de 100 años que nos pasaba algo como esto. Entonces no hay un protocolo post pandemia en términos de salud mental, por lo menos al alcance de las personas. Entonces es un tema muy interesante que se le puede sacar mucha tela realmente. Tú sabes que pasó años de pandemia, se hizo viral un corte tuyo dándole motivación, Ujú. donde tu principal enfoque era el por qué nosotros estábamos haciendo ese Claro, esfuerzo, claro. ponerle un nombre. Claro. Vemos que tú andas con la foto de tu familia, que es un pilar muy importante para ti. Ese proceso de tú irte a México, quizás desprenderte un poco de tu familia, me gustaría saber un poco de eso. Dificilísimo, sigue siendo difícil. Cada vez que yo tengo que irme del país para trabajar por mi familia, es un proceso de acuerdo con mi esposa, de sensibilización con mis hijos, porque me siento afortunado porque tengo una familia que trabaja como familia, porque evidentemente hay muchas familias que están dispersas, y entonces yo he tenido la bondad y también la oportunidad de tener una familia donde yo puedo dedicarle mucho tiempo a ella. Pero es un proceso bien, bien complejo, pero al final del día ellos saben que es por ellos. O sea, y es algo que yo le digo a los jugadores, ¿todos los días tú vas todo motivado para ir al terreno de juego? No. No. Pero cuando tú tienes una motivación que te excede, que te supera, tú dices, lo voy a hacer por ellos. Entonces yo, en mi caso personal, yo pienso en mi hijo. ¿Cuál es el legado que yo quiero dejarle? Yo estoy ahorrando para la universidad de él y lo que tiene 3 o 4 años. ¿Tú entiendes? O sea, mira, mi hijo es pandémico también. O sea, él nació en el 2021. Ujú. Y yo te puedo decir que yo estaba muy preocupado. Y yo decía, quizás esta fue la mejor decisión, tener un bebé en este momento. Y yo te puedo decir que a partir de que nace mi hijo, todo comenzó a abrirse en mi vida. Porque ya me volví un ser humano completo. Porque yo decía, ya yo tengo un propósito. Mi propósito es mi esposa, pero ya yo sé que hay una persona que depende de mí y de mi esposa, entonces yo tengo que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, a eso me cambió la vida y mi hijo fue a México también un mes a estar con nosotros en la temporada. Hubo una temporada que mi esposa fue embarazada del segundo hijo, me dio la noticia allá. Pasamos una crisis allá también de salud, pero gracias a Dios la superamos. Entonces, creo que mi familia es la motivación principal y yo soy una persona de fe. También Dios, evidentemente, que es la prioridad para mí, y es la fuerza que me impulsa a hacer lo que tengo que hacer y cuando lo tengo que hacer. Bien.
Bueno, llegando ya a México, ya para entrar en el tema de los Diablos Rojos, Ujú. ¿cómo llegas a Diablos Rojos? Y no sé si primero llegaste a México y estando en México entonces se gestionó que entraras a Diablos Rojos, o si vas desde aquí con una gestión directa a los Diablos Rojos y llegas al equipo. ¿Cómo fue ese momento? Casi todo lo que yo he hecho en esta vida ha sido de boca a boca. Yo no soy una persona que me ando mercadeando, yo subo lo que hago y eso, pero no soy tan explícito en términos de que de venderme, y ni estoy investigando quién está haciendo lo mismo que yo, ni nada. Entonces casi todo ha sido del boca a boca y a través también del trabajo que yo hago por y para las personas. Yo recuerdo que yo estaba haciendo un trabajo para la iglesia en Miami, o sea, un trabajo social y de fe, y le escribo a un amigo mío: hey, acompáñame al estadio porque van a estar jugando varios jugadores míos. Yo soy fanático de los Bravos de Atlanta, de Chipper Jones. Cuando yo jugaba pelota me decían Chipper. Yo soy muy fanático de Chipper y de todo lo que tiene que ver con la organización de los Bravos de Atlanta. Ese día jugaba Bravos de Atlanta contra Marlins. Entonces en los Marlins teníamos a Jesús y teníamos a Brian de la Cruz y yo quería apoyarlo también. Claro. Y fuimos para el estadio. Allá me hago una foto y uno de los pitchers de los Toros me escribe: pero mira, ya está Yagna, que trabajaba con las familias desde los Toros, de toda la logística de lo que se hace con la familia allá, entre otras responsabilidades. No sé si ustedes la conocen a Yagna. Ella también está como comentarista y demás. Bueno, la cuestión es que yo me acerco, le escribo a Yagna: tú estás aquí, ¿va? Entonces nos juntamos allá mismo en el estadio, nos hacemos una foto y ella sube una foto a su historia y pone: el mejor coach mental de la Lidom, y pone unos toros, unas cosas. Eso lo vieron en México ese mismo día. Wow. Estamos hablando de que yo fui a hacer un trabajo voluntario para Miami. O sea, y cuando digo trabajo, no a trabajar efectivo, o sea, no, sino como voluntario, de apoyar a la iglesia. Y me llega una notificación por Instagram y era Jorge del Valle que me escribió: mira, yo acabo de ver esto, nosotros estamos pasando por una situación ahora mismo y tenemos una vacante en esto, me gustaría conocerte un poquito más. Yo estaba asustado y dije: ¿qué es esto tan raro? Yo saliendo del estadio, ya yo había saludado a Brian, a la familia y cosas, y ya me iba. Y me llega esta notificación. O sea, Y yo que fue digo, de inmediato. de inmediato. Y yo digo: pero México, yo no conocía mucho la Liga de México porque vivimos en la casa del béisbol. O sea, aquí la cabeza tuya está en béisbol dominicano. Entonces, como que nunca había investigado mucho de México, pero sabía que había muchos mexicanos allá, dominicanos jugando en México. Me escribe y yo asustado. Y yo, bueno, pues vamos a hacer una videoconferencia. Nos reunimos, tanteé, vi, él le interesó. Luego él hizo su investigación y yo quiero darle, nunca se lo he dado formalmente así en la cámara, el agradecimiento a Jumbo Díaz. Se lo dije personalmente, pero ahora aprovecho la coyuntura. Gracias, Jumbo, por la referencia. Jumbo jugó con Diablos. Parece que Jorge llamó a Jumbo. Jumbo le habló sobre mi trabajo. Me imagino que otras personas también. Y así llego yo a la organización. Llegó un momento muy interesante donde teníamos una sequía de 7 años sin ganar. Fue un año de mucho aprendizaje también, de muchas victorias. No logramos el objetivo de ese año, pero fíjense que el trabajo continuo y de no desistir nos llevó ya en mi tercera temporada a lograrlo todo. ¿En qué año llegas? Llego en el 2022. Sí, 2022. 23 y 24. Sí, 2022 llego. Okay. Antes de adentrarnos ahí de lleno en los Diablos Rojos, me gustaría que regresemos un poquito al Lidom. Ok. Para que tú me digas más o menos cuál es la diferencia a nivel de competitividad, a nivel de fanaticada entre el Lidom y la Liga Mexicana. ¿Quién es César Valdés? El mejor pitcher de aquí, dicen. ¿Quién es el César Valdés en México? Uno de los mejores también. Entonces, y son números diferentes también, si tú te Sí. pones a ver. O sea, México ahora está muchísimo más competitivo que antes. Evidentemente, vamos a poner la diferencia. ¿Nos preparamos? Sí, dale. ¿Le damos? Dale, Dale. para allá. Aquí tú tienes jugadores, en su gran mayoría veteranos. Los veteranos se saben toda la maña del juego. Allá están entrando los veteranos ahora. Aquí tú tienes talentos en ascendencia, por ejemplo, Caminero. ¿Tú crees que Caminero va a jugar en México? No, en este momento Fernando Tatis Jr. va a jugar en México en este momento. No. Tú tienes el mismo Ronnie Simon. Tú tienes muchísimos jugadores que están creciendo, que son la futura generación,
que no tienen oportunidad en México por restricciones de Grandes Ligas. Ujú. Entonces tú no puedes comparar esos jugadores en ascendencia que tienen todo la de ganar en Grandes Ligas con la Liga de México. Entonces tú tienes el pro de que aquí en Dominicana tú tienes ese tipo de talento, pero también tienes los veteranos. Un Fernando Abad, me quito el sombrero, tipo como persona, como lanzador. No sé si ustedes se acuerdan de ese juego que tiró 3 innings, del 9º al 11º, ponchó como 5 en la ruta y lo ganó ese juego. O sea, es un tipo que no hay un tipo que le duele esa camisa le duele. De la Romana. Saludo a doña Olga, que siempre la menciona de su madre. Entonces, tú tienes jugadores de esa índole. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Liga de México ya está siendo más competitiva y creo que se está acercando bastante? Lo importado y ese tipo de cosas. Exactamente. Porque antes teníamos un dolor de cabeza porque eran 7 importados. Exacto. A partir de esta temporada que pasó, wow, eso fue una decisión muy radical. Muchos estuvieron a favor, otros estuvieron en contra. De 7 a 20, eso es demasiado. O sea, más de un 50%. O sea, o no, más de un 100%, ¿verdad? Bueno, de 7 a 20 es mucho. Entonces se abrió plaza para 13 personas más. Entonces ahí entraron muchísimos dominicanos que no tuvieron oportunidad en Japón, que no tuvieron oportunidad quizá en Estados Unidos. Tú tienes Anraku. Anraku fue nuestro cerrador de las últimas series y fue el líder en holds, 20 holds allá en México, que viene de Japón a México. O sea, tú te viste muchísimo talento que no tenían quizás oportunidad, no por talento, sino por otras cosas que terminaron en el equipo y los diversos equipos. Entonces ahí la liga subió de nivel. ¿Cuál es una liga más competitiva? Dependiendo del momento y dependiendo también de cómo tú te ajustas. Porque, por ejemplo, la diferencia es, aquí jugamos a nivel del mar. Exacto. Allá tú juegas a nivel de montañas. O sea, el estadio de nosotros está 2.000 pies más encima, más por arriba del estadio de Colorado. ¿Cómo corre la pelota en Colorado? Vuela y nadie quiere jugar en Colorado, por eso. Imagínate que Ciudad de México está muchísimo más alto. ¿Cómo corre la bola? ¿Ustedes no vieron la serie de San Francisco contra, creo que Houston fue, que fueron a jugar para allá? Y en el primer juego se pegaron 11 jonrones. Sí. Pero Grandes Ligas y Grandes Ligas. Al día siguiente hicieron los ajustes. Porque tú tienes el spin rate. Ustedes todos saben de eso. Sí, que eso también es algo que a mí me gusta, que me ha funcionado como mental coach. Me gusta mucho la sabermetría. Y me gusta mucho conocer de lleno del deporte para poder no cambiar la estructura que tiene el jugador, sino para que ellos también puedan ver cosas que ellos saben que les pueden ayudar en el terreno. Porque mi trabajo no es técnico, es táctico. Es táctico, es emocional. O sea, nunca me puedo entrar en una rama que no me corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginar que la pelota está patinándose en un mud, en lodo. En barro. En lodo. En lodo, sí. Mira qué pasa con la densidad. A mayor densidad del aire, la bola rota más, porque es como si estuviera dando vuelta en un fango. O sea, Sí mismo. ese mismo. Y por eso aquí el spin rate es abismal. Pero a mayor altura, ¿qué pasa? Hay menos aire, hay menos densidad. Entonces la pelota rota menos. Rotación, claro. Hay menos lodo. ¿Me explico? Sí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? A menos lodo, menos rotación, lo que sucede es que la bola rota menos, entonces se cuelgan más los lanzamientos. Entonces, una curva mal ejecutada ya, si la bola iba a quedar abajo, queda en el centro. Entonces, el bateador puede ver mejor la rotación del lanzamiento, puede ver que se le colgó. Cuando le da la pelota, ¿qué pasa? La bola corre más. El spin rate baja hasta un 40%. Oye, esto. Por eso es que en mi trabajo es muy fuerte con los jugadores, lanzadores allá, porque hay mucha frustración. Pero ¿cómo va a ser que yo cuando juego en Mérida, Yucatán, la bola me hace esto, pero cuando subo aquí a Ciudad de México, mi efectividad? Edwin Fierro, que contrató el Licey. Está ahora con el Licey, sí. Edwin Fierro es muy exitoso en altura por los tipos de lanzamiento que tira. Rising fastball, él tiene un slider que es un sweeper. O sea, hay lanzamientos. El cutter, no sé si él tira cutter, pero el cutter es muy bueno en altura. Entonces, Edwin Fierro es un jugador que en altura es funcional. Pero tú tienes otros jugadores que no tienen esa agresividad en el brazo, porque él tiene un pop. Cuando tira la pelota, la bola
como que tú la sientes que va más duro de la cuenta. Tú tienes otros jugadores que no tienen eso, entonces le va peor. Por ejemplo, un jugador que no le ha ido muy bien allá en altura, si no mal recuerdo, y me perdonan, quizás César Valdés. Eso te iba a decir, seguro. Creo que no le ha ido muy bien en altura, pero él juega a nivel del mar, en Yucatán. Entonces, si me equivoqué ahí, perdóname César, pero bueno, hay lanzamientos que tú tienes que aprender para jugar en altura. Entonces, eso es lo que pasa allá. Quieren muchas veces desmeritar Cano, que batió 431 porque jugó en México. Te pregunto, ¿cuántos toletes que son de aquí batearon 431 en México? O batearon 400. A la pelota hay que darle. Claro. Y él no solamente jugó en altura, él jugó también en Mérida, él jugó en muchísimos lugares. Entonces, sí hay una ventaja competitiva para los bateadores en México, en Puebla, en ciudades altas, pero es un tema de ajustes. Bien. Entonces, en los Diablos Rojos, mencionaste a Robinson Cano, hemos tenido otras figuras allá, está también el caso de Trevor Bauer. ¿Cómo ha sido la interacción con ellos y cómo se maneja esos egos de superestrellas que son y que fueron en su momento en Grandes Ligas en la liga? Somos campeones porque esos egos no opacaron lo que ellos podían hacer. Al revés. El tener a Trevor Bauer, el tener a Robinson Cano allá, fue un mensaje de que tenemos que ponernos la pila para todos aquellos que están en otro nivel respecto a lo que ellos ya han alcanzado. Yo dije en una entrevista recientemente que para mí la temporada comenzó ganando todo cuando le ganamos a los Yankees, pero de igual manera se comenzó ganando en pretemporada cuando llegó Robinson Cano y agarró a nuestro capitán, Harper Gamboa, que es un jugador mexicano que no ha llegado a los niveles que ha llegado Robinson Cano, y agarró y dijo, este es nuestro capitán y detrás de él vamos. ¿Cuál es el mensaje que está dando él? Díganme ustedes. Claro, trabajo en conjunto. Que aquí no hay el mejor, aquí no hay egos, aquí lo que hay que trabajar. Y vamos a trabajar en base a la jerarquía, en base a los procesos que se nos han establecido. Entonces, yo creo que desde ahí comenzamos a ganar, porque ya la mentalidad comenzó a cambiar. Entonces, cuando tú tienes un Robinson Cano que a los 41 años está bateando como está bateando, no solamente está respondiendo con la boca, sino que está respondiendo con el bate, algo que muchos no saben, y yo que lo viví de cerca con Robinson. Señores, Robinson Cano, si se ponchaba, si daba ají, ¿qué hacía Robinson Cano cuando volvía al dogado? Se sentaba al frente de la televisión. He was in the moment. Estaba ahí en el juego, viendo. Y si tenía algún insumo de lo que veía del pitcher, hablaba con el que vio a batear. El tipo siempre estaba en el juego. A diferencia de aquí en Lidón, se da mucho. Y también allá se da. Que hay muchos jugadores que lo que están es haciendo otra cosa. No estoy diciendo que tú no puedas chelchar en el dogado. Claro que sí. No pasa nada, al revés, es parte de disfrutar el juego. Pero tú tienes que estar en el juego. Porque es tu trabajo. Entonces, ¿qué sucede? La gente, el jugador, no sabe muchas veces diferenciar lo que es el juego y lo que es el trabajo. Porque ellos trabajan jugando. ¿Han pensado en eso? Sí. O sea, por eso que ustedes ven que hay muchos jugadores que entran en slump, que dejan de disfrutar el juego y les cuesta más salir del slump. Porque no están disfrutando del juego. Y lo están viendo más como un trabajo. Entonces, crear ese balance es súper importante. Entonces, eso yo lo aprendí de Cano. Estar siempre en el momento presente. Trevor Bauer. Yo me imagino que ustedes siguen el canal de Trevor Bauer. Sí, claro. Señores, Trevor Bauer agarró muchísimo a nuestros pitchers y le enseñó un nuevo lanzamiento. Le enseñó científicamente hablando de por qué este lanzamiento le puede funcionar más en altura que quizás a nivel del mar. Bauer tiró una entrada inmaculada en altura. ¿Tú sabes lo difícil que hace? Él nunca había hecho una entrada inmaculada en su carrera. Y lo hizo en México, en el estadio más difícil, porque el tipo es un analista del juego. Muchos lo quieren ver como un loco, muchos lo quieren ver con la misma situación que él ha pasado en términos legales, pero el tipo sabe lo que está haciendo, sabe analizar el juego y saben algo que también para los que nos están escuchando, la importancia de tu trabajar con tu familia. El papá de Trevor Bauer ha sido una de las mayores influencias de su vida y con él han hecho muchísimos sistemas que hasta cambiaron el sistema de Cleveland. Oigan lo que estoy diciendo. Entonces, mira el papá de Soto. Son personas que tienen en su cabeza, que están presentes, que tienen conocimiento, que lo mantienen ahí.
Entonces, no me venga tú a mí a hablar que el talento es suficiente. No es suficiente. Todo el que está en Grandes Ligas tiene habilidades similares. ¿Qué lo diferencia a un jugador mediocre o un jugador regular de uno grande, grandioso? Aquí y quienes están al lado de ti. Y si nos ponemos a hablar de otros jugadores, ustedes saben que hay jugadores aquí que han perdido millones de dólares Claro. por el ambiente donde se rodean. Claro. Y muchos han perdido la vida por la bebida, por los accidentes, que son consecuencias de un cúmulo de errores sistémicos que lo llevaron ahí. Sí, porque nada pasa por excesos, por excesos. Es que el básicamente. exceso no es algo de un día. Piénsalo de esa manera, que es lo mismo que No yo se va trato. construyendo. Es como los errores. Cuando se cae un avión, ¿tú crees que el avión se cae porque sí? Para que un avión se caiga o para que un avión no llegue a su destino, tienen que pasar un sinnúmero de pequeños errores humanos. ¿Para qué? Porque generalmente la máquina no falla. Generalmente. Sí. Hay un cúmulo de errores que te llevan a la catástrofe. Entonces, en el caso de los jugadores es lo mismo. Tú tienes un jugador en un ambiente vulnerable, en un ambiente donde todo el mundo le quiere sacar dinero. Analicen cuántos jugadores terminan firmando por 1 millón y más y lo pierden todo. La cantidad es absurda de cuántos jugadores en las academias lo pierden todo. Y entendiendo que muchos de esos jugadores, salió una media de que aproximadamente un 1.70, 1.80 llegan a Grandes Ligas del 100% de las academias. Entonces hay muchísimas cosas que hay que aterrizar. Me fui del tema, pero volvemos a los Diablos. Esos fueron dos personas claves para el campeonato, por su liderazgo, por su guía y por su ética de trabajo. Esos dos nunca dejaron de trabajar. Y lo vimos involucrado 100% y todos con una meta en común, incluyendo el dueño del equipo. Viejo, o sea, Es joven, o sea, tiene 24 años. Exactamente. piensen en Lidón. Vamos a ver, ¿cuántos dueños de equipo están presentes en el día a día? No lo sé, no tengo esa información. Tampoco quiero menospreciar lo que pasa en Lidón. Yo diría que presente sí, pero involucrarse Efectivamente. e integrarse Es de la forma más que lo que hicieron. involucrarse, comprometerse. Claro. Porque yo te puedo involucrar, pero yo no te puedo comprometer. Entonces, yo pudiera decir que nuestro dueño de equipo estaba involucrado y estaba comprometido con la causa. Tú te sientas a hablar con Santiago. Es más, yo le escribo ahora mismo a Santiago y Santiago me responde. O sea, yo no puedo decir eso de otros dueños en nivel general. No estoy hablando de béisbol, estoy hablando en nivel general. Yo le escribo ahora mismo a Santiago, ahora mismo en esta entrevista, hey, pa, y él me va a responder. Ojo, te responde él. Él me responde. Él está en contacto conmigo. Cuando él entra a la oficina donde yo estoy, nos sentamos a hablar de tú a tú, nos sentamos a hablar de pelota. Entonces, los jugadores eso le influye. O sea, cuando tú tienes una persona que sabe, que tú sabes que ese es el dueño del equipo, o el hijo del dueño, como tú le quieras llamar, y está involucrado y le importa esto, a ti te tiene que importar algo. ¿Me entiendes? Entonces, creo que es un mensaje también para las mismas organizaciones, hasta empresariales. A los dueños, déjense ver, comprométanse, compartan con sus colaboradores, porque es que la gerencia ha cambiado. Ya no estamos trabajando con números, estamos trabajando con personas. Sí. Y eso es algo que Santiago ha hecho con demasía. Tenemos el mismo Jorge del Valle, que es nuestro gerente general, que ese tipo es increíble. Los jugadores quieren jugar para él, porque su trato con el personal, como él piensa en base a la protección del jugador, de los beneficios del jugador, es real. Él no te está vendiendo un sueño, porque tendemos muchas veces a vender cosas, pero él lo que dice lo cumple. Solo con la relevancia Ujú. que le da el equipo de los Diablos Rojos al rol Ujú. y que tú tienes allá, Ujú. dice mucho. Te mando un mensaje. Dice mucho. Te mando un mensaje y como bien decía anteriormente, en una reunión que tuvimos Jorge del Valle y yo, llegamos a la conclusión que esto que estamos haciendo tiene que convertirse en un legado. Oigan lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que cuando tú llegas a una organización y tú miras y te sales de esa organización, tú tienes que mirar atrás y ver qué dejaste. Aquí, con este podcast que ustedes tienen. Siéntate ahora mismo a reflexionar. ¿Para qué tú estás haciendo esto? ¿Para un momento? ¿Para algo económico de ahora? ¿O para dejar una información que pueda trascender generaciones?
Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos. Tenemos el primer departamento de salud mental del deporte mexicano en base al béisbol. Definitivamente. Entonces, eso tiene que dar un mensaje. Entonces, cuando ya Jorge se vaya a la organización y yo me vaya, ya dejamos algo estructurado. Porque yo no estoy trabajando para mí, yo estoy trabajando para las generaciones que vienen. Y si nosotros podemos dejarle a los muchachos que vienen subiendo de la Academia Harp Elú una estructura donde ellos puedan hacer una transición sana de la academia acá a lo profesional y puedan tener herramientas prácticas, que es algo que estamos haciendo este año, un manual de habilidades blandas, de habilidades mentales, para que esto se trabaje desde la base. Tú no puedes pensar en trabajar con profesionales que ya están sesgados, tóxicos, ya tienen la toxicidad tú tienes que trabajar con la base, con lo que vienen creciendo, para que eso que están subiendo tengan ya cimentado esas habilidades que van a poner en práctica en el terreno de juego. Entonces, esa es la visión de Diablos. Esa es la visión de Diablos, dejar un legado para los que vienen y hacer de los que están un mejor lugar. Manny, ¿cuál es la rivalidad más grande que tiene el equipo de los Diablos? Y cuando hay juegos importantes contra ese eterno rival, ¿cómo maneja un mental coach eso previo al juego con los jugadores? Mira, lo que pasa es que ha variado bastante. La rivalidad siempre era entre Tigres y Diablos, porque eran los equipos capitaleños. Luego ellos emigraron y fueron para Cancún, entonces el equipo bajó mucho de nivel, entonces como que ya no es la misma rivalidad. Al principio cuando ellos iban, siempre se llena. El estadio tiene una capacidad de 20,000 personas, tremendo. Cuando ustedes vayan por allá me avisan. Para mí, Dominicana necesita urgentemente un estadio como ese. O sea, cuando yo entré a ese estadio, yo dije, wow. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Un estadio de Grandes Ligas. Y no solamente eso, el espectáculo que se vive ahí. Esa gente, mira, yo me salgo un poquito del tema, discúlpame, porque creo que es algo que hay que hablarlo también. Y bueno, en ese sentido, tuvimos un juego de pretemporada de Grandes Ligas contra los Diablos. Sí. Oye, los Yankees de Nueva York. Y no se imaginan todo lo que tuvieron que exigir los Yankees para moverse de Estados Unidos. Y MLB también. Y MLB, pero más los Yankees, porque los Yankees son los Yankees, ¿verdad? Por eso hago hincapié, los Yankees. Exacto. Entonces, señores, el espectáculo. ¿Ustedes han ido a un juego de NBA en vivo? Sí. ¿Ustedes han visto el espectáculo, verdad? Sí. Eso es lo que se vive en nuestro estadio. Porque Santiago, esa es su mirada. Un tipo joven, un tipo de 24 años, un tipo que está en las redes, un tipo que sabe lo que quiere. Entonces, el espectáculo que se vive en un juego de béisbol allá se parece a un juego de la NBA. Sí, yo vi una entrevista de Santiago y yo vi que él se enfoca mucho, no solo en el conjunto, en el terreno de juego, sino en brindar una experiencia claro. E invertir en el entretenimiento y en lo atractivo que puede ser ver un juego de los Diablos. Nuestro estadio tiene un museo, pero una chulería. O sea, tú entras y ves la historia completa y una cosa, o sea, es otra mística. Entonces, a donde voy con esto, el espectáculo que se vive ahí, más allá del juego, es una cosa que engancha y la gente quiere volver. O sea, esas son cosas que nosotros tenemos que también traer y yo creo que también el mismo Robinson Cano habló sobre eso en esa entrevista, porque realmente es una cosa envidiable. Pero lo que pasa es que ustedes saben que como somos el país beisbolero, entonces la gente lo que necesita es béisbol. Pero no, el tiempo, miren, lo del reloj cambió también para eso, para dinamizar el juego. Entonces tú tienes otras herramientas que puedes utilizar para seguir dinamizando. Entonces ahora volviendo con la pregunta, ¿cómo tú trabajas cuando viene una rivalidad tan grande? Ahora mismo la mayor rivalidad o es Puebla o es Yucatán, porque eran los equipos que no habían descalificado para ser campeones en años anteriores. Entonces, ¿cómo tú trabajas eso? Volvemos a lo mismo, momento presente. Lo que pasó, tú tienes dos maneras de verlo. Lo que pasó en el pasado, tú lo puedes traer al presente como una frustración, como una ansiedad, o taladrándote, o tú lo puedes traer como un aprendizaje para utilizarlo hoy. ¿Se entiende, verdad? Lo del futuro, tú lo puedes traer de dos maneras al presente, o con ansiedad, con frustración de lo que no ha pasado y que tú crees que va a pasar, o con un plan de acción para mejorar lo que puede pasar. Entonces, al final del día, el trabajo es el mismo. Momento presente, trabajar lo que se puede hacer. Esos muchachos son profesionales desde la práctica. Tienes que practicar como un profesional. Ya tú sabes lo que tienes que hacer y aplicar. Punto.
O sea, nosotros somos los que mentalmente le damos más importancia a cosas que quizás no son importantes. ¿Cuál es la diferencia de un inning donde tú tienes un jugador en tercera base, un pitcher está lanzando, ¿verdad? Tú tienes un jugador en tercera base y tú tienes la carrera del gane? ¿Cuál es la diferencia del lanzador pichando con ese jugador en tercera o con la base desocupada? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que tener enfoque en varias cosas. Sí, pero la diferencia es que hay una persona y ya. Sí. Pero si tú cambias tu enfoque y le metes más presión porque está cogiendo la presión del que está ahí, te va a jugar en contra. Entonces, aquí es que está. De igual manera, los jugadores que les cuesta bajar carrera con gente en tercera. Sí. Es el mismo approach que tú tienes que tener. El mismo. Como el mismo approach de los cerradores también. Totalmente. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el noveno y el primer inning? Ninguna. Es un inning. Son 3 outs. No cambia la regla. Entonces, por eso que ustedes ven que los catchers generalmente terminan siendo managers, porque tienen una cosmovisión diferente del juego. Llevan el juego. Llevan el juego, pero vamos a hacer esta analogía. Los jugadores de posición, el infield y el outfield, ¿hacia dónde están viendo el juego cuando están en la defensa? Hacia el catcher. Hacia el catcher. El catcher, ¿hacia dónde está viendo el juego? Todo. El catcher está viendo todos los movimientos de manera contraria a todo el mundo. Entonces está viendo lo que está pasando. No hay nadie detrás del catcher. Bueno, el umpire. Y él como quiera lo tiene ahí mismo diciendo lo que tiene que... ¿tú sabes? Entonces, la visión, la cosmovisión que tú tienes del juego no puede variar por una circunstancia. Entonces, las circunstancias del juego te pueden poner más presión o te pueden poner menos presión. Al final del día, es como tú puedas gestionar esa presión para lograr el resultado. Man, y regresando atrás con Trevor. Ujú. Vimos que él es una persona muy entusiasta, súper carismático, y que tú tienes una relación con él Ujú. de tú a tú, por Sí. lo que vemos en tus redes sociales. Sí. ¿En algún momento se planteó que Trevor Bauer viniera con los Toros del Este o que participara en el Lidón? Él no quería hablar de eso. No. Y yo lo respeto, porque si tú estás en una temporada actual, ¿para qué tú tienes que estar metiendo en tu cabeza cosas que no tenían que venir al caso? Y él en varias entrevistas dijo, no, yo estoy en México y mi prioridad es México. Lo que vaya a pasar después, se va a hablar después. Entiendo que sí, que él quizás pudo haber pensado venir. Rachel, me imagino que también, porque Rachel, su agente, ha traído varios jugadores. Creo que Edwin Fierro está con Rachel. O sea, sí, esta es una liga te da un spotlight increíble. Alemão, ¿ustedes se acuerdan de Alemão Hernández? Ajá, Que pichó el juego 5 con el Licey y ganó el campeonato. Luego de eso tuvo una oportunidad en Washington. O sea, jugar en esta liga te abre, en Japón, te abre en muchísimos lugares. Realmente no sé qué pasó, que no se llegó a un acuerdo, pero no tengo base para decirte si sí o si no, si él estaba interesado, pero me imagino que sí. ¿Quién no quisiera jugar en Lidón? Pero evidentemente hay factores de número, hay factores de comodidades, hay factores también, algo tan básico como el trackman, todo eso, lo que tiene que ver con cómo está estructurado un equipo y un estadio, todo eso me imagino que influye. Entonces, ¿qué pasa? En Diablo Rojo tú tienes todo eso y más. Entonces era mucho más fácil para él ir a México porque era lo que él estaba acostumbrado. Recuérdense que la realidad sociocultural de un dominicano, de un latinoamericano, es muy diferente al de estadounidense. Vamos a ver si esta tú te la sabes. Vamos a ver. No me tira el cuello, por Ok, favor. lo de Lidón está bien. Pero, ¿repite Robinson Cano y Trevor Bauer en los Diablos? Para el año que viene. Bueno, De eso tiene que Mira, estar hablándose ya. No, yo no puedo dar informaciones que no me corresponden, pero es probable que algunos vuelvan. Ok. Eso es lo único que puedo decir, pero no puedo dar más información. Lo que sí te puedo decir es que la construcción de este equipo viene sólido. Nuestro gerente general, ahí volvemos de nuevo a Santiago. No quiero que sientan que le estoy dando payola, pero Santiago estuvo aquí. Sí. hay que dársela. Hay que dársela porque es que no es para que me suban el salario ni nada, pero es que es una realidad. O sea, él hizo el viaje para acá para ver a los jugadores que estamos tratando de contratar o que ya han sido contratados. ¿Podemos ver más dominicanos de nivel Claro, con el equipo? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya lo van a ver porque ya próximamente se va a estar informando, pero eso es algo ya que tiene que ver directamente con las personas que toman las decisiones. Pero sí les puedo decir que ahora viene la Champions League, que es un torneo de campeones de verano,
donde vamos a estar compitiendo y se va a desarrollar allá en Ciudad de México. Creo que comienza el 8 de abril. O sea que es muy probable que Diablos pueda coronarse campeón también en otro tipo de torneo. Muy bien. Y Queremos estar por allá. Vamos a ver sí, si ojalá, hacemos la ojalá, visita. como vuelvo y le digo, o sea, en caso de que estén por allá, me pueden escribir, podemos hablar y ver cómo de otra manera podemos ponerlo en contacto con las personas del equipo. Pero se vienen muchas cosas bonitas para este año y estamos muy felices de mantenernos con el equipo y de continuar en esta organización. Para concluir, Manny, con el tema de los Diablos, con broche de oro, ganaron el campeonato. Sí. ¿Cómo se sintió eso? Primero a nivel general, Ujú. también en la ciudad, todo el equipo, la fanaticada, y para Manny, personalmente, ¿qué se sintió ese campeonato después de varios años que no lo habían ganado? Nadie es profeta en su tierra. Ustedes han escuchado esa frase. Señores, el ganar un campeonato fuera de tu país con una organización internacional no tiene precio. Yo he hablado mucho del tema de no darle tanta importancia al resultado, pero cuando llega el resultado, mi hermano, nosotros duramos 3 días celebrando con mariachi. Mira, la gente llenó el estadio para recibirnos porque nosotros ganamos en Monterrey. Es que yo no Y le... el mexicano es bastante alegre. ¡Oh! Esa porra y esa... Sí, No, sí. es una locura. Ganar fuera de mi tierra fue una bendición muy grande, porque ya yo gané aquí y yo, como les decía, me estaba entrando en el deporte, ya un poquito en el plano profesional y fue chulísimo. Esa caravana que hicimos en La Romana, lo tengo aquí en mi top of mind, o sea, eso fue tremendo. Pero haber ganado allá en México, luego de 2 temporadas que tenía con el equipo, viendo que se hacía el trabajo y no se lograba, y que mi tercera temporada yo casi no continuó con el equipo por temas de responsabilidad aquí en República Dominicana. Y esto es algo que nadie sabe, pero a mí me dieron oportunidades con 2 equipos de grandes ligas para trabajar aquí en las academias Okay. y yo deserté porque decidí irme para México. Eso fue una decisión muy difícil por el hecho de que todo el mundo quiere trabajar para grandes ligas y que yo haya tomado la decisión de desertar en este momento de mi vida para darle prioridad a ese pendiente que tenía, para mí es un recordatorio de que tú tienes que seguir en tu intuición. Yo me salió una palabrita este año para comenzar que se llama, que es una fortaleza, que es la perspicacia. Y yo fui perspicaz el año pasado para tomar esa decisión. Sobre todo honrando ese voto de confianza que ellos te Claro, dieron. y cómo me siento. O sea, tú no te vas donde tú te sientes bien. Tú te vas de donde tú no te sientes ya cómodo. Y yo me sentía bien, yo sentía que faltaba mucho por aportar. Y entonces ahora se me abre la oportunidad no solamente de trabajar con Diablos Béisbol, sino trabajar con Diablos Softball Femenino, con la academia, con básquetbol. Entonces yo digo, wow, yo no solamente voy a estar impactando un solo deporte, me voy a diversificar, o sea, voy a aportar más en base a algo que yo creo que es prioritario. Y ganar ese campeonato, esa 17, para mí ha sido uno de los mayores éxitos de mi carrera profesional. Y estar en el momento del hecho, recordar con quiénes lo hicimos. Cuando yo miro para la derecha que veo un Robinson Cano, cuando miro a la izquierda que veo un Trevor Bauer, disfrutando como un niño como yo, eso no tiene precio. 2 personas que han sido escuela para mí. O sea, yo te puedo decir que yo aprendí, de esos 2 he aprendido más de lo que yo aprendí en la universidad. Y eso es mucho decir. Claro. O sea, cuando tú puedes decir que tú has aprendido de personas en tu día a día más de lo que tú leíste o viviste en un momento cumbre de tu vida, es mucho. Así que, y yo no terminemos de los diablos, yo le traigo un regalo a ustedes. Sí, con Oy. souvenir y todo. Esa pelota fue utilizada Yankees y Diablos y fue un foul que dio Oscar de las Estrellas. Sí. Entonces yo le traje ese regalo para ustedes. No vean en el desperfecto, sino que vean que esto fue algo Eso es utilizado parte de la y historia. fue el resultado de un foul bien dado, conectado. Y esto es para ustedes. O sea, esto es un regalito de mucho corazón para que lo tengan ahí para Muchísimas ustedes. gracias, Manny. Como un recordatorio de que hay diablos para muchos y de que le ganamos a los Yankees. 2 juegos. Oíste, Josafá. No No sé fue si- uno, no fue uno, fueron 2. No sé si tú estás familiarizado con el podcast, pero a nosotros nos encanta hablar de dinámica, Ok. tratar de activar ese punto nostálgico
de esos juegos fanáticos que quizás ya no están en O sea, da pila, tú tanto dices. en pelota, sí. Nosotros te tenemos un par de preguntitas rápidas, a ver qué tú opinas. Ya bebí agua, vamos arriba. Vamos arriba, cuéntame, Anthony. Bueno, tenemos un pequeño segmento, son 5 preguntas Ok. para ver tus preferencias, básicamente. Y vámonos rápido, Manny. ¿Consejero o motivador? Wow. Motivador. Motivador. Bien, ¿sesiones personales o team building? Team building. Me encantan los team building. ¿Lidón o Liga Mexicana? Ya. Ah, te ríes. Lidón es mi casa, pero me voy con México. Bueno, en ese mismo orden, arroz y habichuela o tacos. Arroyo y habichuela. Siempre arroyo y habichuela. Ya después que tú comes tanto taco, tú dices, no, yo quiero volver a lo mío. Por último, en tu Instagram pudimos ver que aparte de todo lo que hemos conversado, también eres cantante, Sí. escritor, Ujú. capacitador. Entonces, dentro de esas pasiones, ¿cantar o capacitar? Capacitar, ¿por qué? Porque yo canto en mi capacitación. Ahí tiene la dos ya. Ahí tú complementas. Claro, es que la música nunca falta. O sea, el poder de la música me llevó a los diablos. Yo fui a hacer música. O sea, la música está en todo. Y, por ejemplo, Latinoamérica es muy musical. Entonces, es más, para que ustedes sepan, con los toros yo he llevado raperos para allá. Y rapeamos con los jugadores. Allá en México yo le canto a los muchachos. O sea, la música está en todo. Y si tú puedes meterla... Yo siempre digo, tú puedes tener muchísimo talento. Pero si tú no sabes llevar todos esos talentos a un punto de convergencia, no tienes nada. Porque tú vas a estar tirando talentos por diferente. Entonces yo he tratado de que todas mis habilidades, tratarlo de llevarlo a un punto de encuentro para que el resultado pueda ser mucho más aceptado y mucho más óptimo. Entonces me voy con la capacitación porque en la capacitación canto. Bien, excelente. Ahí termina ese segmento. Hemos hablado bastante sobre lo que tú le das a los jugadores, a la organización, pero yo quiero saber qué tú has aprendido de las mismas organizaciones o de los jugadores, si hay algo que te ha impactado dentro de esta experiencia. Mira, yo puedo decir a ciencia cierta de que el mayor impacto que yo he tenido trabajando en béisbol es aplicar lo que yo enseño. Porque trabajar con organizaciones no es nada fácil. No es fácil porque hay muchas cosas que están fuera de tu control, donde tú sabes que puedes aportar y tienes las herramientas, pero hay algo que no te permite. Y me explico. En béisbol todo pasa muy rápido. Entonces, para sacar un momento para lo que yo puedo hacer es extremadamente difícil, muy difícil, porque no hay una cultura de eso. O sea, tú tienes un schedule y ahí tú tienes todo lo físico y todo, pero entrar en la rutina de lo que yo puedo hacer en ese schedule es muy difícil, porque te voy a explicar algo. Si yo hago una sesión grupal antes de un partido, por ejemplo, y el equipo pierde, es muy fácil que las personas busquen un culpable. Y digan, bueno, me sacaron de mi rutina para ponerme a este muchacho a hablarme. Entonces, es muy delicado. Entonces, hay muchas cosas que están fuera de tu control que tú tienes que desechar, tienes que soltar. Y yo he tenido que trabajarme mi ego, mi orgullo, muchísimas veces, trabajando con estas organizaciones, con otras organizaciones. Entonces, ese creo que ha sido el mayor aprendizaje, lo más impactante, de que yo tengo que ser transparente en lo que yo digo y en lo que yo hago. Eso se llama integridad. Entonces, he tenido que convertirme en una persona más íntegra y esto me ha funcionado porque lo que yo estoy aplicando, que yo enseño, me está ayudando a entender la validez de lo que yo estoy enseñando. Porque si a mí me está funcionando, sé que a otros les puede funcionar. Y que el mental coach también tiene su mental coach. Claro que sí, yo tengo que tener a alguien que me asista, que me apoye en ese sentido. O sea, uno tiene que drenar muchas situaciones, señores. Ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones que yo he tenido que escuchar de los jugadores fuera del terreno que te afectan. Nosotros tuvimos una temporada donde un jugador de nosotros el año pasado, no esta temporada que ganamos, sino el año antepasado, donde su hermana murió de una sobredosis. Wow. Una muchachita de 20 y pico de años. ¿Y cómo tú manejas eso?
O sea, a ti te afecta eso. Hemos tenido situaciones de toda índole, disculpen. Entonces son uno que ama su trabajo y que ama al ser humano, que uno quiere lo mejor para lo otro. Uno muchas veces se engancha emocionalmente. Entonces hay cosas que tú tienes que sacar porque no te corresponden a ti. Entonces es parte de lo que yo enseño. Hay cosas que están fuera de tu control. Entonces eso suéltalo y controla lo que puedes controlar. ¿Qué tú puedes controlar? Lo que tú haces en el momento. No lo que va a pasar mañana, no lo que va a pasar o lo que ya pasó. Exactamente. Manny, vemos que en las dos ligas que has trabajado a nivel profesional, la verdad que son ligas muy dinámicas. Me refiero a dinámico porque el roster vive en constante movimiento. Que se va un jugador, que firmaron otro, que ahora viene tal refuerzo. Entonces, ¿cómo has manejado eso en el asunto de los jugadores que se van integrando sobre la marcha en el equipo? ¿Y cuál es el rapport que ha hecho Manny en ese sentido y el abordaje que ha tenido con esos jugadores? No solo por su desempeño, sino para que también respiren la cultura del equipo. Voy a cambiar un poquito la respuesta. Voy a comenzar de atrás para adelante. Porque muchas veces pensamos en el que llega. ¿Y qué pasa con el que se va? O sea, ¿qué pasa con el que se va? Entonces voy a comenzar hablando con el que se va. Por lo menos en los últimos años con Diablos hemos trabajado en un proceso, un protocolo para despedir positivamente al jugador. Es una mentalidad totalmente diferente. Sí. Porque en un béisbol que es negocio, tú no estás pensando tanto en el jugador. Tú estás pensando en lo que el jugador te puede aportar. Y si no te aporta, tú lo desechas. Y eso no debe de ser así. Entonces, en México hemos trabajado ese proceso de agradecimiento y de que las puertas quedan abiertas. Entonces, no es lo mismo yo decirte, se acabó tu contrato, a yo decirte, oye, tú eres importante para nosotros, gracias por lo que aportaste. Mira, yo soy del pensar de que el que se hace out es importante en este deporte. Está ahí. Es que si no te haces out, no se acaba el juego. Y si no eres parte del roster, tú pierdes por fear. Entonces, todo el mundo que está ahí es importante. Entonces, el hecho de que tú te hagas out no te define a ti como persona. Te define como una persona que o sea, en el deporte te define como alguien que simplemente no dio con un resultado esperado, pero dio un resultado para dar la continuidad del juego. Entonces, en ese sentido, primero despedir bien a la persona y cuando la recibes, evidentemente mostrarle lo que es la organización, el amor que tú tienes por la organización, que la persona se sienta acogida, que la persona tenga la información que necesita, saber dónde ir, con quién hablar. Eso es súper importante porque muchas veces uno llega a una organización, ok, ponte ahí. No. Entonces hay un proceso de recibimiento del jugador que es tan importante como cualquier otro proceso. Entonces, crear el rapport, simplemente, oye, brindarle la confianza al jugador, que cuando llega, sepa que llegó una organización que se preocupa por el jugador, que atiende al jugador y que está ahí para extenderle la mano cuando se necesite dentro y fuera del terreno. 100%. Para ir finalizando, a mí me gustaría que tú des una reflexión, porque vemos que hay muchos jugadores que quizás no lo logran en llegar a Grandes Ligas o establecerse en un nivel, pero tienen el sueño de trabajar para una organización. Quizá podemos ver otros Manny Rosado de que se especialicen en esa área de la salud mental y el tema del team building con los equipos. Okay. ¿Cuáles son las herramientas, cuáles son las cosas que ellos deberían tomar en cuenta para incursionar en ese ámbito? Lo primero es amar el deporte. Si no lo amas, si no lo quieres, vete por otro lado. Eso es lo primero. Yo siento que lo primero que tú tienes que hacer es amar a lo que tú quieres hacer, porque eso también te va a dar a ti la herramienta de perseverar, de ser más disciplinado, de mantenerte firme con tu convicción. Lo segundo es estar en el terreno, o sea, experimentar, ver si eso es lo que tú quieres. Y cuando digo eso, si tú no tienes una preparación, ve a los juegos de pelota, entra en el deporte, mira las estadísticas, todo, aprende sobre el deporte. Tercero, hazte una licenciatura en psicología, hazte una licenciatura en psicología deportiva, hazte una maestría en psicología deportiva, haz una certificación en coaching, que es la fortaleza que yo tengo. Busca ese título, pero más allá del título, aprende de lo que esta información te da para que puedas crearte un plan de acción. Pero es importante que puedas tener la titulación.
Porque si no la tienes, lamentablemente, no vas a poder trascender dentro de esto. Y todos sabemos por qué. O sea, no hay que dar mucha explicación. Como cuarto, luego de que tienes todo esto ya, júntate con personas que te puedan aportar. Te puedan aportar conocimiento, insumos, ve creando un plan de acción en base a lo que ya has aprendido para que puedas llegar con una estructura. Y ya puedes hacer mucho pro bono. O sea, yo he hecho muchísimo trabajo gratis para ir aprendiendo, aplicando, como hace, por ejemplo, Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, el comediante, Sí. utiliza casa de teatro para tirar chistes y ve si realmente funcionan. Cuando ya él valida que... Probar rutina. Un open mic. Un open mic. O sea, tú pruebas la rutina, la gente se ríe a carcajada. Vamos a hacer entonces un evento masivo, en 360, qué sé yo. Lo mismo pasa con nosotros. O sea, ve probando, ve viendo cuáles estrategias te pueden funcionar mejor, cuál es el plan con el que más te identifica. Yo soy una persona pro fortalezas. Y vamos a hacer una pequeña dinámica aquí. Simplemente de estos papelitos, elijan uno al azar. Ustedes mismos. Cojan uno al azar. Coge uno. Ayúdame. Ahí, coge el que tú quieras. O sea, voltean. Eso a ti te está hablando en base a una situación per se de tu vida personal. ¿Qué te salió a ti? Contención emocional. ¿Y a ti? Coherencia. Coherencia. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿eso es aplicable en alguna circunstancia en este momento que tú estás experimentando? ¿Es aplicable? 100%. ¿Y te sirve el sombrero? Claro. Entonces, yo soy una línea mucho de trabajar fortalezas. Esa es como que mi estrategia fuerte. Y yo con esas dos fortalezas, eso es un regalo para ustedes. Entonces, eso gracias. ustedes lo pueden utilizar literalmente. Yo no hablo mentira. Bueno, a veces sí, pero aquí, miren. Yo ahorita hablaba de la perspicacia, ¿verdad? Miren aquí. Yo lo traigo aquí, mírenlo acá, lo pueden ver ahí. Perspicacia. Entonces, es algo que yo tengo como recordatorio aquí en mi celular, de que yo sé que es algo que tengo que seguir trabajando. En el caso tuyo, la contención emocional, en el caso tuyo, la coherencia. Entonces, este año traten de ser más coherentes, traten de controlar mejor esas emociones. Y tú te vas a dar cuenta que cuando tú tienes en tu top of mind esa fortaleza, tú vas a identificar cuando no lo estás haciendo. Porque el principio del cambio se da cuando tú identificas lo que tienes que cambiar o mejorar. Kaizen. ¿Han escuchado la palabra Kaizen? Sí. Kaizen del japonés. Mejora continua. Entonces, para tú ser mejor continuamente, tú tienes que tener en tu top of mind lo que tienes que mejorar. Si no lo identificaste, no se da. Hay un modelo que es muy interesante que se llama el modelo transteórico de cambio de conducta, que lo que te invita es a identificar lo que tienes que cambiar, pasar por etapas de cambio hasta lograr una etapa de mantenimiento, que existe la recaída. Pero cuando tú llegas a un mantenimiento, ya tú sabes un proceso que pasaste, que cuando tú recaigas, tú tienes más estrategias para poder volver a mantenimiento. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, yo soy mucho de esa línea, de fortalezas, de plan de acción. Ningún jugador pasa por mis manos sin que ellos puedan crear un plan de acción. Porque de nada vale. Ustedes me preguntaban, ¿consejero o motivacional? O motivador. ¿Por qué yo dije motivador? Porque yo no estoy aquí para darte consejos. Yo no te puedo hablar de lo que tú sabes. ¿Quién soy yo? ¿Tú sabes lo difícil que tú ser coach mental y venir a hablar a una persona que es profesional en un área? ¿Qué tú tienes para aportarme? Y esa es una de las primeras barreras que tú tienes en cualquier área del béisbol. Porque el jugador tiene una mentalidad de que si tú no jugaste, ¿quién tú eres para decirme que yo no estoy aquí para aconsejarte nada? ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Yo no estoy jugando. Yo sí estoy aquí para motivarte a que tú puedas descubrir cuáles son las herramientas propicias para que tú puedas lograr el objetivo que tú quieres alcanzar. Así es. Entonces, no es que, cuando digo motivador, no es tú puedes, tú vas, eso es parte. Pero más que eso es motivarte a ti a que puedas identificar qué debes de soltar, qué debes de aprender y qué debes de ejecutar. Y esa ejecución va a salir de lo que tú sabes que tienes que hacer, que no lo hiciste porque quizás no lo tuviste en tu top of mind. Sí, valoro mucho esa visión que tú tienes, incluso la comparto. Gracias. Y en parte yo soy así también. Hay que ver las cosas de manera positiva, hay que ser optimista y nunca ver debilidades, sino oportunidades de mejora. Y puedes ver las debilidades. Te puedo compartir eso porque las debilidades son necesarias. O sea, nadie es perfecto. Tú vas a ser débil en algo. Entonces, si tú eres débil en algo, busca una persona que te ayude a volver esa debilidad en una fortaleza. No se olviden de, o sea, todo te manda un mensaje. Pero yo entiendo el concepto de lo que tú dices. Evidentemente, que no sea tu prioridad.
Yo decía anteriormente, Martin Seligman, ya que mencionaste ser positivo, es el padre de la psicología positiva. Y Martin Seligman dice, si tú te enfocas en 5 cosas positivas por encima de una negativa, vas a construir relaciones duraderas. Entonces, esa parte negativa es muy importante porque es lo que te mantiene aterrizado. Pero estas 5 son más importantes por lo que son lo que te van a ayudar a brindar un mensaje mucho más, PNL, programación neurolingüística, un mensaje más positivo, más que la gente pueda aceptarlo y de igual manera un mensaje para ti que te ayude a ti levantarte y hacer lo que tienes que hacer. Señor, el episodio de hoy ha sido plato fuerte, que no solamente hablamos de pelota, de lo que pasa en el terreno, sino algo que trasciende y que De es muy vida, de vida. importante. Yo entiendo que este episodio va a servir a mucha gente, no solamente en el ámbito deportivo, y eso es lo que queremos. Y nada, agradecerle como de costumbre su sintonía, no olviden suscribirse, dar like, activar la campanita y estar activo con lo que viene para Nueva Entrada, y sobre todo agradecer a Manny por estar aquí con Y nosotros. compartir esta entrevista. No, gracias a ustedes. Discúlpenme si hablé mucho. Lo que pasa es que este es un tema que me apasiona mucho y espero que entiendo que la información hay que darla. O sea, yo soy de lo que pienso que no me puedo quedar con lo que me ha hecho feliz. No me puedo quedar con el conocimiento. Yo tengo que repartirlo a los demás de manera sincera para que otras personas se motiven a montarse en este barco y podamos tener jugadores de alto rendimiento con mejor preparación, con mejores estrategias para poder contener sus emociones y lograr los objetivos. Y evidentemente, como ustedes decían, mejorar la salud mental en todo ámbito. Si tú impactas un jugador, ¿cuántas otras miles de personas no vas a estar impactando? O sea que para mí es un placer, gracias por la oportunidad y nos vemos en la próxima. Vamos a despedirnos con esa reflexión con ustedes, Manny Rosado.